¿Qué? ¿Positiva? Ok, ok. Ahí estamos. Les comparto pantalla, así pueden ver. Bien. El tema que vamos a tocar, como dice el título, la sola escritura anula la tradición. Este tema surge a flote por lo que estuvo pasando en la semana. O sea, para los que estuvieron atentos, si no me recuerdo, la semana pasada, o fue este lunes, no me acuerdo, estoy medio perdido, pero surge el tema de que vino un chico, es reformado, entre comillas, y que da una definición en la cual de dudosa procedencia, que decía que nosotros solo tenemos como única fuente la escritura. Por eso salió a flote esta clase, por ese título, o sería la sola escritura anula la tradición. Vamos a tocar dos temas principales, que va a ser la definición de sola escritura, y trataremos con los muñecos de paja. Y a lo último de la clase vamos a aprender cuál sería la tradición que nosotros tenemos. O sea, cuál es la tradición que los protestantes tienen. ¿Es como la que tienen los católicos romanos o es diferente? Bueno, eso lo vamos a ver en esta clase. Cualquier duda que tengan, yo estoy viendo el chat, así que si necesitan que repita algo o que responda, pueden hacerlo tranquilamente. Empezamos el tema. ¿La sola escritura puede anular la traición o nosotros tenemos alguna traición? En esta clase vamos a ocuparnos en varias cosas. La definición de sola escritura y trataremos los muñecos de paja. En lo largo del tiempo que yo tengo acá en la apologética, que es dentro de todo poco, pero he visto esto, de que muchas veces no saben definir qué es la sola escritura, que dicen una definición que la sacan de lugares de dudosa procedencia, que si vos les preguntás de dónde sacaste eso, como la vez pasada te muestran en ChatGPT y te dicen que esa es la definición que ChatGPT te da. Bueno, está bien, cada uno saca la fuente donde quiere, pareciera. Pero bueno, como dice acá, muchas veces se confunde por la palabra sola, que piensan que significa como la única autoridad, o que es contradictorio que sea sola escritura, si en la Biblia encontramos otras autoridades como la iglesia y la tradición. Otros dirán que el problema es la definición, que entre protestantes no estamos de acuerdo de lo que es la sola escritura. Bueno, en esta clase vamos a tratar todos estos temas. Bien. La definición de sola escritura, vamos a empezar por eso, que es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de sola escritura, el consenso de todas las confesiones de fe de los protestantes, llegamos a un acuerdo de que es la única fuente eh, infalible y máxima, pero que tiene otras fuentes de autoridad como la tradición, la razón, la intuición y la experiencia. Esa es la definición básica que nosotros podemos extraer de todas las confesiones. Y a lo largo de la clase vamos a tocar ciertos temas o ciertos conceptos para fijarnos si podemos validar la sola escritura y qué es la sola escritura, porque muchos dicen que es una doctrina. Vamos a ver si realmente es una doctrina o si es un principio, porque las dos cosas son diferentes. Pero bueno. Las personas buscan refutar este principio, buscan en los lugares incorrectos, en vez de ir a nuestras confesiones. Prefieren buscar en el lugar de nuestra procedencia y sacar a flote esa definición, creando así un muñeco de paja con el cual debatir
Cuando se confrontan aquellas personas que sostienen este muñeco de paja, dirán, pero ustedes no se ponen de acuerdo con la definición. Claramente sin haber buscado antes en las confesiones qué significa. Y es acá un ejemplo del muñeco de paja, que es este. Ustedes solo creen que la Biblia, lo que la Biblia está, o que lo que la Biblia es la única fuente, pero vamos a ver lo que dicen nuestras confesiones. Por ejemplo, la Concordia, el libro de la Concordia, los luteranos, va a decir lo siguiente. Acá. La palabra de Dios es y debe permanecer como la única regla y norma de toda doctrina. Bien. Nos comprometemos a las escrituras proféticas y apostólicas del Antiguo y del Nuevo Testamento como la pura y clara fuente de Israel, en el sentido de que nosotros somos el Israel espiritual, que es la única y verdadera norma según la cual todos los maestros y todas las enseñanzas deben ser juzgadas. Entonces, ya vemos en el libro de la Concordia la sola escritura. ¿En qué sentido? De que la tradición o lo que nosotros enseñamos se van a estar sujetando y deben ser juzgadas por medio de las escrituras. Y acá como dice claramente, la única y norma de toda autoridad, pero en el sentido de que se puede extraer doctrina de manera infalible, de manera en la cual no es errada y inspirada de la manera solo por la escritura. Así que a eso va, no que tenemos sola esa fuente. Es más, ahora vamos a ver otra confesión y va a hablar también de otras y las menciona de manera explícita. Miren esto. En los 39 artículos de la Confesión de los Anglicanos encontramos lo siguiente. La Sagrada Escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de manera que cualquiera que lea, que no se lea en ella, no puede ser aprobado por ella. No debe exigirse a ningún hombre que sea creída como artículo de fe, ni considerarse necesaria para la salvación. Esta es una afirmación clara de sola escritura. Lo que no está en la Biblia o no podemos probarse por ella no debe imponerse como fe. Puede ser simplemente una tradición, algo secundario, algo que no debe de obligarse a creer, o sea, no debe ser un dogma. Y vamos más adelante a ver ejemplos de tradición con los católicos romanos, cuando ellos tienen otra tradición, en la cual se les agrega, si no me recuerdo, 7 o 9 dogmas que son diferentes a los que nosotros tenemos. 4 de ellos son los dogmas marianos, o sea, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, la Perpetua Virginidad y uno más. Ahora vamos a ver la Confesión de Westminster. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y vida, están expresamente expuestos en la Escritura, o puede deducirse de ella por buena y necesaria conciencia, a la cual nada debe añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Subraya que la Escritura es completa y suficiente, sin necesidad de revelaciones adicionales ni tradiciones. Entonces, podemos encontrar en la Escritura lo necesario para la salvación. No necesitamos una tradición oral de manera que nos llega a nosotros para ser salvos. No, sino que el tesoro de la salvación ya se encuentra en la Escritura y que la Iglesia puede extraer ese tesoro y ser salva. Confesiones históricas, en este caso la Confesión Bautista de Londres, la Sagrada Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible. Ahora, habiéndose completado de una vez por todas la revelación, la Sagrada Escritura es absolutamente necesaria, ya que han cesado aquellas antiguas maneras en que Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Afirma en que la revelación está concluida con la Biblia y que no se debe aceptar otras fuentes. Y acá vamos a empezar ya con principio, no doctrina. Entonces, podemos extraer entre todas las confesiones que la sola escritura es un principio de validación que debe de juzgar a la tradición que nosotros recibimos, debe de juzgar la vida del creyente
sirve para hacer doctrina y que también es la única fuente infalible y que es absoluta, o sea, no hay otra que se compare o que se iguale a ella. Boli, que bajó Nauti. Bien. La sola escritura como una regla. Un principio epistémico de validación, y esto, como puse acá, o sea, cuando utilizamos estos términos, se explican para así no caen en una confusión ni nada por el estilo, y tampoco pierdan tiempo después de ni buscar en otros lados. El, el principio epistémico de validación significa el cómo nosotros hacemos doctrina. En este caso, es la dogmática. La manera en la cual nosotros extraemos la doctrina o nuestro quehacer teológico es por medio de las escrituras. Por eso se hace recalcamos de que la sola escritura no es una doctrina sino un principio para hacer doctrina. Como la sola escritura no es un dogma, ya que es la herramienta con la cual se extraen los dogmas o se hace doctrina, podríamos preguntarnos, entonces lo enseñaron los apóstoles. Claramente, partiendo de esto es un error, porque si nosotros decimos que lo enseñaron, sería una doctrina, sino que es un principio. La pregunta sería, ¿los apóstoles utilizaron este principio? Ya cambia completamente. Sola escritura no es un principio que se cree, sino un principio que se aplica. ¿Cuál es la diferencia? La aplicación de este principio es doble: hermenéutico, con el cual se va a extraer el significado del texto, y normativo, el cual rige nuestra conducta. Entonces, la sola escritura, como habíamos dicho de la definición, nos sirve para corregir la moral y la conducta del creyente y para extraer doctrina, o sea, el sentido hermenéutico. Así que entendemos acá que este principio es doble: hermenéutico y normativo. Bases del principio. ¿Sí? Entonces, ¿no podemos encontrar en la Biblia? Sí, ya que se sostiene por tres pilares: autoridad, suficiencia y perspicuidad. Autoridad, causa singular de inspiración que hallamos en ella, ya que es inspirada. Tepnustos. Pablo, al decir esto en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, de que toda escritura es inspirada por Dios, y después empieza a decir en qué sentido se aplica esta escritura, de que es útil para redarguir, para instruir y para hacer que el hombre... Bueno, lo vamos a poner ahí al costado, así lo ven todos juntos. Mira, viene Timoteo. Ahí se lo puse en el chat. Oh, esto no era. Los. ¿Anda? ¿Qué pasó ahí? Ah, pues cosa. Soy un tontín. Ah, ahora sí. Era segundo Timoteo. Ah, ok, ok. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en el carácter de autoridad está en ese sentido. La escritura procede de Dios mismo. Volvemos a repetir: para redarguir, para enseñar y para corregir, y que el hombre sea instruido en justicia, a fin de que este hombre esté siendo preparado para toda buena obra y sea perfecto, sea cada día más como Cristo. Y esto solo puede ser logrado por medio de la escritura. Ya lo habíamos mencionado. Es un principio que es normativo y hermenéutico. Entonces el normativo, acá lo vemos, es una autoridad que procede de Dios mismo y que estos tres sentidos, redarguir, instruir y corregir el hombre para que sea perfecto, lo hace la escritura.
suficiencia, o sea, la suficiencia material, que después más adelante va a haber un dilema con el tema de la suficiencia, pero la suficiencia es lo siguiente: todo lo necesario para salvación se halla en la escritura. Por eso, como habíamos visto en las confesiones, todo lo necesario para que el hombre sea salvo lo podemos encontrar por medio de la Biblia. No necesariamente tiene que venir alguien y tiene que decir, no, tenés que creer en los dogmas marianos, o tenés que creer en el purgatorio, o en la infalibilidad del Papa, para que nosotros seamos salvos. No, ya que esos son agregados, ya esos vienen de la tradición, la cual nosotros no tenemos. Pero no es necesario creer en esas cosas para ser salvo. Y después tenemos la perspicuidad. En cuanto a la Biblia, sigue. ¿Vieron cuando en Efesios capítulo 2 Pablo dice, lloro para que ustedes sean iluminados, y que dice que el Espíritu les ilumine el entendimiento para que puedan comprender toda la buena voluntad que tiene Dios para sus vidas? La perspicuidad entra en eso. La perspicuidad se refiere a que la escritura misma es el intérprete de ella. ¿En qué sentido? Los textos que son difíciles de explicar, de entender, lo vamos a poder comprender por la misma Biblia. ¿En qué sentido? Con los textos que son claros. Más adelante vamos a ver ejemplos de la perspicuidad, que es el tema de Segunda de Tesalonicenses, cuando habla del hijo de iniquidad, que dice, pero hay algo que en el presente lo detiene. No sabemos qué es lo que detiene al hijo de iniquidad, pero bueno, ese es un ejemplo de perspicuidad. Entonces, vamos a ver. Ya que todo es aplicado a lo externo, a lo encontrado en el texto, podemos encontrar doctrinas implícitas que después se definen de manera explícita. Dichas bases no niegan que fuera de la escritura no hayan otras autoridades que estén operando en la suficiencia formal, pero la escritura es autoridad infalible. Y cuando hablamos de la palabra sola, no se refiere a autoridad, sino a la infalibilidad. La discusión entre la prima y la sola escritura no tiene que ver con autoridades, sino si estas autoridades son infalibles. Y de este modo, la definición de sola escritura, que la misma surge como un principio que nos sirve para el quehacer teológico, pero también con bases arraigadas en el corazón de la doctrina. No es un dogma, pero sus bases sí. Cuando hablamos de base es las doctrinas fundamentales. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales? Las vamos a ver más adelante. Un ejemplo, la Trinidad, la idea de Cristo, la unión hipostática, la resurrección de los muertos, la gracia salvífica. Es más, si nosotros negamos una de estas doctrinas fundamentales, estaríamos cayendo en herejía, estamos cayendo en un error en el cual la persona debe de arrepentirse y debe de salir de ese error y no debe de perseguirlo, o sea, no debe de enseñarlo y nada por el estilo, porque si no, vamos a terminar como los herejes de los primeros siglos. Y esa no es la idea. Bien. Entonces, no es un dogma, pero su base sí. Bajo este principio podemos entender la participación de la Iglesia, puesto que ésta se vale de aquel para desarrollar su quehacer teológico. Entonces, la Iglesia va a utilizar el principio de sola escritura para hacer doctrina. Esto no significa que la Iglesia se vuelva infalible, sino que está participando de la infalibilidad en el sentido de que, de manera fiable, la Iglesia va a extraer el significado de las Escrituras y va a hacer doctrina. Esta doctrina es infalible, no porque la Iglesia lo sea, sino porque la Biblia lo es, porque es extraída de la misma palabra de Dios. Por eso la autoridad del tepnustos. Bien, acá vamos al otro tema, que es una pregunta. ¿Qué significa única y máxima? Sola escritura es principio de infalibilidad. Dicha infalibilidad es lo que haya detrás de él sola.
significado con ello que la escritura es la única infalible, en cuanto a sus bases, en particular su autoridad y suficiencia. Y acá empezamos a explicar, ya qué significa autoridad, y después también lo de suficiencia, que ya lo habíamos visto, que es la suficiencia material. Bien. Autoridad, no negamos cualquier otra autoridad que no sea la Biblia. Por esto, sostener lo contrario muestra un error en la definición. Los protestantes no negamos el carácter autoritativo de la Iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y por supuesto, si alguien toma este camino de debatir la sola escritura, se sale del debate. Ya como dijimos anteriormente, no negamos otras fuentes de autoridad. Nosotros mismos agregamos otras fuentes de autoridad, experiencia y razón, intuición, pero no creemos que ninguna de estas sea infalible. Solamente la Biblia lo es. Por eso es mejor no perder el tiempo en demostrar la autoridad eclesial que tenemos, porque es verdad, nosotros tenemos una autoridad eclesial, que acá está en el pasaje este. Por eso es mejor que enfoquémonos en el debate. Y el debate es lo siguiente. Si los papistas, o sea, los católicos romanos, dicen que la tradición que ellos tienen es infalible, que el obispo de Roma es infalible, y nosotros tenemos también una tradición la cual nosotros decimos que es falible, que tiene que eh, someterse y ser juzgada por la escritura, ¿cuál es la diferencia? Porque ambos tenemos otras fuentes que no son la Biblia. El tema es el carácter, la autoridad, ese es el debate. No si nosotros creemos en la tradición o no, sino en qué autoridad tiene esa tradición. Porque si es infalible, significa que está a par de la Biblia. Por ende, el principio de sola escritura no, no es suficiente. Se estaría cayendo y se estaría contradiciendo, como veníamos demostrando, y por eso única y máxima. ¿Cómo puede ser eso posible? Única en lo infalible y máxima en la autoridad. Demostrar la autoridad de la Iglesia con 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 no significa nada, pero la carga de la prueba las tienen aquellos que afirman que la tradición y la Iglesia son infalibles. A ver qué andan diciendo en el chat. Ah, bueno. Diciendo nada. Ok. Y vamos a poner ejemplos de este tipo, de que la tradición puede corromperse. Si alguien viene y nos dice, no, pero ustedes niegan que la tradición es infalible, pero aceptan la tradición o ven la tradición de los judíos. La tradición de los judíos que los maestros enseñaban cómo se debería de interpretar la Torá y esas interpretaciones eran importantes. Entonces, debemos de arraigarnos a esas interpretaciones. Pero el tema es que estaríamos cayendo en un error. ¿Por qué? Ya que el mismo Jesús, él lo estaba diciendo de manera clara, de que los judíos habían hecho mandamientos como si fueran de Dios y se sentaban en la cátedra de Moisés dando mandamientos de hombres, poniéndolos a la misma autoridad que los 10 mandamientos. Y esto Jesús lo refuta, lo tiro, le dice que no es así. Por eso vamos a ver lo siguiente, que dice: si la tradición puede corromperse y corregirse, como conclusión, vamos a decir lo siguiente: no puede ser infalible. Si el mejor ejemplo de tradición es un dicho de nuestro Señor pasado a los apóstoles en boca, hasta volverse una creencia de la iglesia, ¿qué vamos a hacer con Juan 21-22? Dice, Jesús dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Hay un malentendido en este pasaje. ¿Por qué? Porque durante estos 40 años, o sea, en el primer siglo, se creía que este discípulo realmente no murió, que seguía vivo. Y por eso, más adelante, esta tradición se corrompe. Por eso se agrega la otra parte del 23b.
Pero este ejemplo es uno de los tantos que hay para refutar estas posturas de que la tradición es infalible. Que la tradición es infalible y es necesaria para la doctrina. Y muchos van a citar segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 que dice, así que, hermanos míos, retened firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Citar este pasaje no demuestra nada. Y ahora vamos a ver el porqué. Es un porqué muy curioso. A pesar de que Pablo nos está dando una orden que debemos de retener la doctrina que habíamos aprendido, como nosotros no tenemos una tradición en boca, sino que la tradición que nosotros tenemos es la escritural, no podemos retener algo que Pablo dijo porque es muy posible que se haya corrompido con el pasar del tiempo. Por eso nosotros retenemos lo que hay en la palabra, y por eso decimos que la palabra de Dios es inspirada, es infalible, es única y máxima en su autoridad, pero a la vez no despreciamos la tradición o la razón o la intuición. Todo lo contrario, la usamos para interpretar la Biblia. Pero si alguien viene y nos cita este pasaje, vamos a decirle lo siguiente. Si nosotros tenemos que retener lo que los apóstoles dijeron, ¿qué sucede con 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5 al 8? Pero para los que no saben qué dice ese pasaje, es lo siguiente. Ay, no pasa nada, Lauti. Después lo voy a subir a YouTube para así puedes verlo. Tranqui. Dios te bendiga, hermanito. No te preocupes. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, vamos a ver esto, se los voy a leer. Sí, a mí me pasaba lo mismo, hermanito. Me pasaba exactamente lo mismo de que se me trababa el celular y no podía hacer nada, literal. Vamos a fijarnos si para la próxima clase lo podemos hacer en normal, tipo en voice chat, así no se te traba, tranquilo. Ahí está. Entonces, el pasaje que ahora les cité, fíjense lo que dice. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo hace un énfasis. Ustedes saben qué es lo que lo detiene. Nosotros claramente no sabemos. Entonces, este ejemplo de 2 Tesalonicenses, un ejemplo de tradición. Ellos, lo de Tesalónica, recibieron esta información que a nosotros no nos quedó, pero cuando nosotros vamos a preguntarles a aquellos que dicen que la tradición es infalible, ¿qué sucede con estos casos? Claramente no lo van a poder demostrar por la tradición, ya que no quedó escrito y tendrán que recurrir a la perspicuidad de las escrituras. Y sin darse cuenta, están utilizando la sola escritura para resolver el conflicto de este pasaje difícil de entender. Porque este es uno de los tantos pasajes que son oscuros, ya que no sabemos qué es a lo que se refiere con exactitud. Por eso, los católicos van a decir, no, lo que lo detiene, así es como lo que dice en segunda de Juan, que dice que los anticristos son aquellos que niegan la humanidad del Hijo. Pero el objetivo que está haciendo el católico al utilizar la palabra es justamente ir a la perspicuidad de que la Biblia es infalible y en ella podemos encontrar la solución a estos pasajes oscuros. Y ahora vamos a tocar el tema de la suficiencia material y formal. Cuando hablamos de la suficiencia de las escrituras, podemos entenderlo de dos sentidos, material y formal.
porque es en un sentido material, ya que solo la Biblia, o sea, la suficiencia material es infalible, debido a su vínculo esencial con la Biblia. Por lo cual, si nosotros decimos, no, la tradición es una fuente también infalible, pero en el sentido que es suficiente, en el sentido formal de la palabra. Pero como vimos en el ejemplo del anterior de que la tradición se puede corromper, si la tradición no se escribe, en este caso lo material, termina perdiéndose y corrompiéndose. Por eso la suficiencia material es necesaria. ¿Por qué? Porque la suficiencia material me va a permitir ir a la escritura, de hacer mi quehacer teológico, extraer la doctrina y que esta doctrina sea infalible. Por eso vamos a fijar lo que más dice. Por lo tanto, al derivar del suyo el carácter infalible de su fuente, la escritura es única en su infalibilidad respecto a las demás autoridades externas, conteniendo de forma suficiente todo lo necesario para hacer el quehacer teológico o quehacer dogmático. Lo que hace la iglesia, fíjense bien lo que va a hacer la iglesia, es estudiar de ella para formalmente definir los dogmas. Sin embargo, las formulaciones secrenciales, o sea, los que hace la iglesia, o sea, interpretarlas, no son infalibles, son fiables, en el sentido de que son confiables, porque la escritura, como habíamos visto, se sostiene de tres pilares: la perspicuidad, la autoridad y la suficiencia. Por ende, todo lo que en ella hay es inspirado y suficiente para la salvación. Así que nosotros, cuando extraemos el significado de los textos, son confiables. La evidencia de ello es que muchas veces deben de corregirse y aclarando con el pasar de los tiempos, si nos damos cuenta, en la Reina Valera, en el tiempo que fue dada, el lenguaje que era utilizado era comprendido. Para nosotros no lo es. Por eso muchas veces surgen preguntas o a veces interpretamos mal y terminamos cayendo en un error. Por eso la iglesia debe de ir aclarando con el pasar de los tiempos estos términos que se vuelven imprecisos, que son oscuros, y es ahí donde la iglesia entra. Claramente esto lo hace de manera fiable y no infalible. Por esa razón, hablar de infalibilidad magisterial, o sea, cuando hablamos de magisterio estamos hablando de conjunto de maestros, cuando hablamos de la infalibilidad de conjunto de maestros, tiende a generar conflicto, ya que aquellos que confiesan que el magisterio es infalible terminarán aceptando que hay puntos donde el magisterio es infalible y en otros que no lo son. Por eso hay una pregunta que se hace y que yo la he hecho en debates, que es la siguiente. Si el magisterio es infalible y lo preguntamos, el católico romano está obligado a decir que sí. O sea, para ellos el magisterio es infalible. Todo aquello que el magisterio eh, dictamine es cierto y no se debe de cuestionar. Pero si hacemos un énfasis más profundo en la pregunta, esperen que a ver, quiero ver qué pusieron en el chat. Claro, es como decir que el Papa tiene la verdad. Exacto. Los hermanos poseen. Es cátedra. Además, eso no sería caer en la falacia de autoridad. Exacto. Muy bien, Riperius. Es más, en otra clase vamos a ver cómo podemos refutar también esto, el tema del papado y esta supuesta infalibilidad. Pero el sistema tiene que ser falseable. ¿En qué sentido? Yo puedo cuestionar la autoridad y puedo yo por mi propia cuenta llevar a una conclusión, que si es verdad o no. Pero con la infalibilidad papal me pasa todo lo contrario. Yo no puedo decir que el Papa es infalible y cuestionarlo por lo siguiente. Si yo le digo a un católico romano, che, esperá, ¿por qué el obispo de Roma es infalible? No, porque él lo dijo. Sí, pero
¿Qué tiene que lo dijo? ¿Eso no es un argumento circular? No, porque la iglesia sí lo determinó. Sí, pero aún así, ¿quién le da esa autoridad de la iglesia? Ella misma. No, pero pará, estás cayendo en un mismo círculo vicioso. Por eso es muy complicado, no en el sentido de argumentar, sino de sacarlos en ese círculo vicioso que tienen, de esos argumentos que justamente es una falacia de autoridad. Así que no, nosotros tenemos una autoridad en la cual podemos fundamentarla, que es la escritura, justamente con los tres pilares que anteriormente fuimos mencionados. Pero para la infalibilidad del obispo de Roma es muy complicado sostenerla. Es más, en esta parte vamos a tratar un poco de ese ejemplo. Exacto, y te salen con Mateo 16, 18. Y lo más chistoso, si ustedes van al Concilio de Trento, ellos van a sacar una conclusión de que se hace doctrina con el consensum patrium, o sea, el consenso de los padres de la iglesia. Y el consenso de los padres de la iglesia no existe, porque primeramente no solo son dos o tres, son muchísimos obispos, son montón, que no estaban de acuerdo en las cosas secundarias. Es más, la mayoría de ellos creía que Mateo 16, 18 hablaba de Cristo y de la afirmación que decía de Pedro, en el sentido, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y sobre esa afirmación la iglesia está siendo edificada, y a partir de ahí, con el fundamento de los apóstoles y profetas, cada uno de nosotros vamos construyendo hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto. Pero bueno, es curioso, pero vamos a ver lo que dice, porque en esta parte se toca. Si alguien afirma que el magisterio es infalible, nosotros debemos de preguntar, ¿el magisterio es siempre infalible? Y las respuestas que ellos van a dar es no. Y esto es una contradicción lógica, porque algo no puede ser y ser al mismo tiempo. No puede existir la verdad y que al mismo tiempo sea la mentira. No, es una contradicción lógica. Por eso, ya solo con preguntar eso, su infalibilidad se cae a pedazos. Porque sí, el magisterio por ellos es infalible, pero ¿es siempre infalible? ¿Han aclarado todos los versículos y lo han interpretado todo? No, es más, es chistoso, porque si ustedes van a Apocalipsis, cuando habla acerca de la mujer que desciende del cielo, ellos van a tener dos interpretaciones posibles. Una de ellas van a decir que es la Virgen María y otra es que es la Jerusalén celestial, diciendo que ambas interpretaciones son correctas. O sea, ¿pueden existir dos verdades contingentes al mismo tiempo? Otra contradicción lógica. Tengo algunas citas al respecto, ya lo busco. La mujer es Israel y creen que... Exacto. Es un tiro al pie. Si ustedes se ponen a estudiar, hay un montón de ejemplos así, de que son, perdón por la palabra, tonterías, pero bueno. ¿Qué decía Fex? Sí, para mí eso, porque luego me topo con Pablo diciendo que vean, que no edifiquen sobre otro fundamento que no sea Jesucristo. Exacto. Por eso es importante. ¿Algo puede ser y no ser al mismo tiempo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Bien. ¿Por qué la escritura es la única infalible? Porque ha sido inspirada en un sentido muy especial. La inspiración tiene acepciones distintas, pero hay una que solo ella tiene. La palabra teopnustos, justamente en 2 de Timoteo, ya que dice que la escritura procede de manera directa de Dios, soplada por Él. La iglesia participa en la infalibilidad, pero esto no la hace infalible, sino fiable. Y al irse apartando de las escrituras, se termina corrompiendo. O sea, esa afirmación de que la iglesia es fiable, si la iglesia se va alejando de la escritura, se empieza a corromper cada vez más. Por eso, podemos hacer una pregunta. Si la iglesia participa en la infalibilidad de la Biblia, ¿no la vuelve infalible dicha participación? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la participación no es ontológica, no está hablando de que se vuelve infalible, sino que lo está haciendo de una manera funcional. Y vamos a preguntarle al católico cuando nos diga, no, pero ¿por qué? Yo le pregunto, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Vamos a ser Dios? ¿Vamos a tener los atributos de Dios literalmente? ¿O vamos a hacerlo de manera funcional? De que vamos a estar eternamente con un cuerpo glorificado, gobernando juntamente con Cristo. Este es un tiro al pie, porque claramente alguien puede participar de algo, en este caso la divinidad, sin ser divino. Vamos a participar en un sentido funcional, en la práctica. Por eso surge una pregunta. ¿El magisterio corrige a la escritura o la escritura corrige al magisterio? Pollo. Exacto, Afla. Exhalada por Dios mismo. Es muy interesante porque nosotros participamos de la infalibilidad de la escritura y no nos convertimos en infalibles, sino que estamos haciendo simplemente una herramienta. Exacto. Todo sistema es corrompible cuando cualquier elemento que la compone es corrompible. Exacto. La Biblia no es corrompible dado que su palabra, elemento, se basa en inspirado por Dios, mientras que la iglesia, no mencionada como la amada, eh, con elemento base en el hombre, es corrompible, pues la naturaleza del elemento base es humana, corrompible. Exacto. Bien. Perfecto, perfecto. Vamos ahora a explicar algo que se nos acusa a nosotros. Muchas veces, no sé si lo han escuchado, yo lo he escuchado, de que nos dicen, sí, pero cuando ustedes interpretan la Biblia, tienen diferentes interpretaciones. Cada uno es su propio papa prácticamente. Cada uno es infalible y ustedes sacan una interpretación que es distinta. Buena imagen. Sirve prácticamente para que vean. Se me está trabando todo. Uy. Hola. ¿Se escucha bien? Bueno, sí se escucha. Bien. Interpretación correcta versus libre examen. Cuando nosotros interpretamos las escrituras, comprendemos lo siguiente. Nuestro quehacer teológico no es una interpretación privada, ya que solo hay una interpretación correcta, pero varios libre examen. O sea, nosotros tenemos lo siguiente. Cuando nosotros hacemos exégesis del texto, extraemos el significado, pero no lo hacemos en el aire. O sea, no es como que yo y mi Biblia y ya está. Sino que busco hacer un examen de las escrituras y extraer el significado correcto. ¿Cómo lo hacemos? Justamente, buscando lo que el autor quiso decir, es lo que buscamos cuando usamos la exégesis, pero ¿eso no nos convierte cada interpretación en su propio maestro o papa? Claro que no, ya que nosotros no interpretamos de manera privada, así como dice en segunda de Pedro, que la escritura no es de interpretación privada. ¿Se acuerdan eso? Lo que dice de que nosotros debemos de estar pendientes a ella como una antorcha que alumbra de día y noche hasta que crezca completamente en nosotros. Porque dice que todas las profecías no se han dado para que se interpreten de manera privada, ¿sí? Nosotros, la palabra es exacto. Uy, bien. Por eso, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre interpretación privada y libre examen? Y ahora vamos a verlo. Ya que nosotros no interpretamos de manera privada, sino que hacemos un libre examen de las escrituras, y acá es donde entra la regla de fe, las confesiones y etc. La regla de fe, nuestras confesiones, la declaración de fe, los credos, nos marcan una línea,
una línea que se llama ortodoxia. Yo cuando interpreto mi escritura, o sea, la escritura de Dios, yo no puedo salirme de esa línea, porque si yo salgo de esa línea, soy un hereje. Entonces, tengo que prestar atención y me fijo, bien, si mi interpretación hace que niegue la Trinidad, claramente la interpretación mía es errónea. Por eso, debemos de examinar las escrituras, hacer un libre examen, teniendo esta regla de fe a nuestro lado y decir, bueno, mi interpretación no contradice la ortodoxia. Estoy bien. Otro día sin ser hereje. Un criterio, exacto. Por eso es importante conocer nuestra tradición. Y ahora vamos a enfocarnos un poco en qué es la tradición y la regla de fe. Bien. Hasta acá es las diapositivas, porque no llegué a hacer las demás, pero me gustaría que nos fijáramos en algo, que es lo que yo estuve escribiendo, o sea, vamos a ver lo que escribí. Y fíjense esto, o sea, hay un autor que es el doctor Kate Matheson, que recopila en lo largo de su libro qué está pasando en la actualidad, o sea, qué sucede con los jóvenes acerca de la reforma, de la reforma protestante, de la doctrina, qué piensan acerca de las confesiones, cuáles son sus declaraciones. Bueno, y lo que busca hacer este doctor es que va a llegar a una conclusión que es fuerte, de que muchos afirman que la sola escritura es insostenible. Y él dice que estos jóvenes nunca han leído una confesión de fe, nunca han estudiado un credo, nunca han cuestionado por qué creen lo que creen. O sea, simplemente lo dicen, no, la sola escritura no es sostenible porque no aparece en la Biblia la palabra sola escritura, porque es contradictorio que diga que es la única autoridad, pero existe la autoridad de iglesia y la tradición. Entonces, te pegas un tiro al pie otra vez. Es que hoy en día, hasta la manía de negar la tradición, porque ya la asociaron. Exacto. Es más, tomemos Jerusalén. La palabra papa no está en la Biblia, exacto, es un ejemplo. La palabra Trinidad no está en la Biblia, la palabra unión hipostática no está en la Biblia, pero aún así nosotros afirmamos que creemos en la Trinidad, creemos en las dos naturalezas de Cristo, que están unidas de manera inseparables. Entonces, no podemos negar esas cosas porque no aparece de manera explícita. La palabra aura. La palabra aura. Dios mío. Tomemos Jerusalén. Ay, señor. Bueno, pero es un fact. O sea, es un buen. Uy, ¿qué pasó acá? It's... Bien. No sé si se ve. Espero que se vea. Vamos a ver lo siguiente. Es así. En esta parte. A ver, confírmame si se ve bien porque si no le hago más zoom. Se ve. Ok. La Biblia. Güey, como quisiera salirme de aquí. La Biblia. Chiche. La Biblia en un congreso de testigos de Jehová. Uy. Ojalá me interpreten. Ay, ahora que veremos. Bien. Dice así. Ah, me faltó poner acá el siglo XX. Espera un segundo que lo agrego. Bueno, después lo pongo. En el siglo XX podría llamarse con cierta actitud un siglo de anarquía teológica. Los liberales y sectarios llevan mucho tiempo rechazando abiertamente muchos de los principios fundamentales de la ortodoxia cristiana y presentándose como la verdadera ortodoxia. Esto surge como consecuencia de la poca importancia de las personas respecto a las confesiones, el credo, las declaraciones, etc. ¿Nosotros estamos igual? Debemos de reflexionar al respecto. ¿Cuándo fue la última vez que leímos lo que nuestra congregación cree?
¿podemos recitar al menos una parte del credo? Hemos perdido, o hemos perdido la tradición que tenemos como cristianos. La adopción de la distorsión de la palabra sola escritura ha traído como resultado numerosos problemas bíblicos, teológicos y prácticos dentro de las iglesias protestantes. Estos problemas se han convertido en el centro de atención de los últimos años a medida que numerosos protestantes se han convertido al catolicismo romano y a la ortodoxia occidental, afirmando que su conversión se debió en gran parte a su determinación de que el principio sola escritura era indefendible. Los apologistas, ay Dios mío, me traí, católicos romanos y ortodoxos orientales se han apresurado a aprovechar la situación publicando numerosos libros y artículos dedicados a criticar el principio de sola escritura. Parte de la dificultad para comprender el principio de la reforma de la sola escritura se debe al hecho de que el debate histórico a menudo se formula de manera simplista, en términos de escritura versus tradición. Se dice que los protestantes solo enseñan las escrituras, mientras que los católicos romanos enseñan las escrituras más la tradición. Sin embargo, esta no es una imagen exacta de la realidad histórica. De hecho, es totalmente errónea. Espérenme que se me está acabando la batería. Espérenme un segundo. Aunque eso es porque empezaron a salir de... Es que pasa realmente eso, y es curioso porque yo he escuchado personas que conocen cero de iglesia, cero de historia de la reforma, o qué significa la sola escritura, y dicen, no, la sola escritura no se puede defender, no aparece en la Biblia ni nada. Entonces, literalmente dejan el protestantismo, dejan la fe verdadera para seguir una mentira, que es claramente algo erróneo, algo que no debemos de hacer. Pero bueno, realmente hace eso. Y que nosotros debemos de aprender cómo debemos de defender nuestra fe. Por eso están estas clases, muchachos. Bien. Nosotros no negamos la traición, ya que nosotros la llamamos, o sea, llamamos la traición regula fidei, símbolo apostólico que agregó el símbolo constantinopolitano, que es justamente el credo de Constantinopolitano. Ay, se me traba en la última. El debate de la Reforma sobre la sola escritura no ocurrió en el vacío. Fue la continuación de un debate medieval de larga data sobre la relación entre las escrituras y la tradición sobre el significado de tradición. Las escrituras debían ser interpretadas en y por la iglesia dentro del contexto de la regula fidei, o sea, lo que estuvimos diciendo hasta hace poco. Pero ni la iglesia ni la regula fidei fueron consideradas seguras, no fueron consideradas segundas fuentes suplementarias de revelación. La iglesia era la intérprete de la revelación divina en las escrituras, y la regula fidei era el contexto hermenéutico, pero solo la escritura era la palabra de Dios. Eiko Obermann ha denominado este concepto de revelación de fuente única como tradición 1. Algo que aclarar. La tradición no es católico romano. Sáquense esa idea ya mismo. Si alguien dice que la tradición es católico romano, váyase, nada, mentira. Pero algo así. Sáquense la idea de eso, porque no sirve esa idea. Nosotros tenemos tradición y la vamos a ver, pero fíjense de que ustedes no están solos. Tienen maestros, tienen una declaración de fe en sus congregaciones, un credo, tienen inclusive, no sé si tienen catecismos, dependiendo acá si hay luteranos o no, pero tenemos un montón de cosas, herramientas que son falibles, pero que guían al creyente, que ayudan en la manera en que interpretamos la Biblia, y que nos sirven como una regla que nos marca el límite que no debemos de pasar. ¿Si Adorno cuenta? En sí, no es una confesión, pero sí es un... Bueno, sí podemos decir que sirve.
Pero bueno, o sea, en sí no es una confesión, sino que es una conclusión de un debate. Pero podemos también decir que sirve, o sea, sirve porque marca que, o sea, hay, bien, fíjense lo que dijo Riperius. El credo, no, claramente no, o sea, el credo de los apóstoles no, pero extrae el significado de los apóstoles. ¿Por qué? Porque lo extrae de la escritura misma, de lo que se ha enseñado. Por eso, vamos a buscarlo. Yo quería poner el credo de los apóstoles y el credo constantinopolitano. Esa parte, esas dos últimas palabras son complicadas, pero vamos a verlo después. Así nos fijamos cuál es el legado que recibimos y cuál es el legado que ahora tenemos. Cristiana era esencialmente la exégesis de las escrituras, dentro del contexto de la iglesia. Esta visión, aunque tiene sus orígenes en la era patrística, fue ampliamente aceptada en la edad medieval. Así, General de Bolonia, escribiendo en los principios del siglo XIV, destacó la relación orgánica entre las escrituras y la iglesia, indicando su dependencia mutua, o sea, que la escritura y la iglesia se dependen mutuamente. En ese sentido, la escritura es infalible, pero la iglesia es aquella que la interpreta de manera fiable. Según Obermann, cuando la influencia de los canonistas, o sea, cuando habla de los canonistas, se está refiriendo al de los intérpretes de la tradición. Por eso dice que la tradición del derecho canónico comenzó a alimentar la tradición teológica. Nosotros recibimos la tradición, que sería la regula fidei, el credo de los apóstoles, y yo interpreto ese credo y esa interpretación se suma al credo de los apóstoles, agregando otra tradición, en el sentido de que se empieza a modificar el credo. Y esto es algo erróneo, algo que no se debe de hacer. Nosotros guardamos nuestra tradición y no la cambiamos, no la modificamos, la recibimos como está, porque es fiable, porque va alineada a la escritura. ¿Se comprende el tema? A ver. Exacto. Lo que no me convence es lo de descendió a los infiernos. Es que depende del lugar donde lo saques. Hay gente que dice descendió al Hades, uno dice que es al infierno, pero bueno. Pero depende del lugar de donde lo quites, de donde lo extraigas, porque hay ese tema. Además de que habla de infiernos, cuando creemos que el infierno es uno. Dios me convence. Si Dios me convence, vida, haré que el muchacho que guía el arado conozca más de las escrituras que tú. Solo el clero puede leerla e interpretarla. Es más, de la Iglesia Católica van a encontrar que los fieles no pueden interpretar la Biblia. ¿En qué sentido? No pueden hacer un libre examen de las escrituras y extraer el significado, sino que deben de confiar en el magisterio y en las declaraciones que hacen. Así que fíjense que la escritura para ellos no es tan importante. La tienen en muy poco. Eso me recuerda a la actitud de los fariseos frente a las enseñanzas de Jesús, basándose en la sucesión exacto. Muchos estudiosos dicen que se refiere a que sufrió el infierno en la cruz, porque en la cruz dice, en tus manos se encomienda mi espíritu. Próxima clase, ¿a dónde fue Jesús? Banco. Algunos dicen que fue al seno de Abraham y otros dicen que fue al Hades y que arrebató las llaves al diablo, algo así. Eh, yo creo que fue al seno de Abraham para llevarse a los justos al cielo, pero bueno, tradiciones, posturas. Después nos vamos a fijar cuál es el próximo tema. Estaba pensando en cómo se hizo la Biblia, herejías cristianas, tipo herejías
cristológicas, perdón, la transustanciación, y estoy pensando en el cuarto tema. Puede ser el Teotocos, me voy a fijar. Quería salvar dos temas de cada encuesta, que fueron los más votados. Así los eligen. Total, los cuatro temas que voy a proponer los cuatro son muy buenos. Bien. Fíjense esto. Lo que va a decir ahora, según Oberman, cuando la influencia de los canonistas alcanzó su máximo en el siglo XIV, entonces la tradición empezó a agregar a la tradición teológica, o sea, a la regula fidei, empezó a agregar la interpretación que se les daba. Entonces, muchos van a acusar a Martín Lutero después de ser biblista, o sea, de solo creer en la Biblia, porque vieron que Martín Lutero dice, si no me convencen por los textos citados, porque mi mente está, la palabra correcta es encadenada, bueno, o está en la palabra de Dios, porque los concilios y la tradición ha errado muchas veces, es como que muchos dicen, no, no, hay veces, está negando en los concilios y la tradición. Y acá el doctor Scott Clark, que es un profesor del seminario Westminster, va a decir, Lutero no era biblista, lo que afirmaba en Words era la sola escritura. No biblismo. Afirmaba la autoridad final de la Sagrada Escritura y la necesidad de las consecuencias buenas y necesarias, inferidas de la Escritura. Afirmaba la perspicuidad de la Escritura, es decir, que la Escritura es lo suficientemente clara como para que los cristianos, con la ayuda del Espíritu Santo, seamos capaces de entenderla y encontrar lo que necesitamos para saber, para la fe y la vida cristiana. Acá es cuando entra el tema de la tradición 1, que es lo que recuperó Oberman. Próximo capítulo. Pero si fue entonces el diablo está en el infierno, si es así, teniendo en cuenta que el infierno es una prisión creada por Dios y para el diablo, ¿cómo es posible que... Exacto. Es buena. Pues otra postura es justamente lo que dice ahí de que Yeshua HaMashiach descendió a predicarles a los... ¿Cómo se dice? A los espíritus encarcelados. No para que tengan una segunda oportunidad y nada por el estilo, sino para reafirmar su juicio. Se volvió judaizante. Otro tema que también me hiciste acordar era el tema de los judaizantes. Iba a proponerles hablar acerca de cuatro sectas: los semaínes, o judaizantes, los mormones o los católicos romanos. Pero esa después nos fijamos. Pero es una clase que va a estar muy buena acerca de los herejes. Pero para ver qué es lo que creen y cómo refutarlos. Pero va a estar muy buena esa clase. Ya la tengo en mente. ¿Dónde pueden poner más temas? Sí, exacto. Se puede proponer en sugerencias teológicas, exacto. Los ponen ahí y... ¿Ya terminó? No, todavía no. Falta todavía un poco. Yo creo que estamos para unos 20 minutos más y estamos. Pero eso. Soy Saúl de futuro y si la próxima clase está hoy. Qué capo que es. Estamos hablando, bueno, repasando un poco, estábamos hablando de que la iglesia y la escritura van de la mano. Mi abuela cristiana acaba de soltar comentario racista, tipo, ¿qué saben los argentinos de historia de Jesús? Ay, banda. No pasa nada. Ay, bien. Entonces, volviendo al tema, nosotros sí tenemos tradición. La tradición que conocemos se llama tradición 1, que es la regula fidei, que después vamos a ver qué es la regula fidei. Pero esa es nuestra tradición, la que nosotros guardamos hasta el día de hoy. Todos los que son protestantes guardan esa tradición.
no la desechan ni nada por el estilo. Así que no digan esas cosas de no tengo tradición. Bien. Y fíjense esto. La tradición 1. Un resumen de la ortodoxia cristiana que ha sido mantenida por la Iglesia Universal barra Católica desde su comienzo. Infalible solo debido a que representa con precisión a la escritura. Si no representa con precisión a la escritura, no es verdadera tradición. Por lo tanto, está sujeta a la escritura. Frecuentemente esto se llama regula fidei. Después vemos la tradición, que es la tradición 2, que es lo del católico romano, que sería lo siguiente. Un cuerpo infalible no escrito de material que contiene información más allá de aquello contenido en la escritura. O sea, los católicos romanos van a decir, no, el Papa sí lo dijo, a pesar de que en la escritura no está, y a pesar de que esa afirmación no está en la Biblia, es infalible. Por eso esto se conoce como contenido material no escrito, que justamente sería el derecho canónico que ellos tienen, o así lo llaman ellos. Esta tradición comenzó con la enseñanza de los apóstoles y ha sido transmitida por medio de una asociación de obispos. Solo es revelada cuando surgen asuntos que es necesario que un obispo o un concilio hablen con autoridad de este depósito de fe, que sería el que contiene la información. Esto es llamada tradición viva. Ahora bien, según el entendimiento correcto de la sola escritura, estas nunca fueron interpretadas fuera del contexto de la propia iglesia, en el vacío de la tradición y descartando cualquier tipo de apoyo hermenéutico de la historia. Sola escritura fue la recuperación de las escrituras en el contexto del debate medieval. Esta es la tradición 1. Y ahora vamos a ver una bueno, acá se ve medio mal. Perdón, chicos, se ve medio mal. No sé por qué se ve así. Ay, Dios santo. Esperen que me fijo si puedo solucionarlo. Creo que puedo solucionarlo. Sí, ahí está. A ver, no lo puedo solucionar. ¿Cómo? Ahí está. Bueno, ahí lo solucioné, banda. Profe, soluciona. En la ortodoxia entre las doctrinas fundamentales, ¿no? Exacto, la autoridad de la escritura, la trinidad, la resurrección, exacto. Exacto, Riperius. Que ahora vamos a ver qué es esa ortodoxia o esas doctrinas fundamentales. Fíjense esto. Esto es lo que es las escrituras. De la escritura surge la tradición. La tradición es la regula fidei. De la regula fidei va la reforma. Y de la reforma sale la sola escritura, que es un principio, que recupera la verdadera tradición y la regula fidei. Entonces, cuando nosotros interpretamos la escritura que es infalible, nosotros vamos a estar utilizando la regula fidei, o sea, la tradición, como una herramienta. ¿Para qué vamos a utilizar esa herramienta? Para ver si nuestra interpretación es correcta. Si mi interpretación está fuera de la regla, significa que soy un hereje. Si mi interpretación es correcta, gloria a Dios, porque no soy un hereje. Pero bueno. Entonces, la lucha de los reformadores estaba, según Obermann, en la forma en que la escritura debería regir la vía de la iglesia. En el catolicismo se desataron por una visión jurista canónica, o sea, la interpretación de la tradición. Por eso, si vemos esta imagen, sería así. De la escritura emana la tradición, más la tradición, entre comillas, sería la interpretación de la tradición. Bueno, católico romano, en el Concilio de Trento surge el magisterio infalible que dice que tiene esta interpretación, que no la tienen escrita, pero ellos la tienen. Y que cuando surge un tema de debate, sale a flote esta tradición que no se puede rastrear. Los acuerdos doctrinales dados en los 7 concilios ecuménicos, aunque el séptimo medio que no sé si estoy de acuerdo, porque están a favor de la iconodulia, que Papa le diga a Abner que nos pague. Exacto, bro. Ya es hora. Bien. Entonces, como conclusión, vamos a aprender el credo. ¿Por qué?
porque soy el profe, no, fuera de broma, porque vamos a conocer lo que es la regula fidei. Vamos a aprender a diferenciar entre verdaderos cristianos y cristianos falsos, que realmente son herejes y que dicen ser nuestros hermanos. Para empezar, vamos a empezar con el credo de los apóstoles, ahí se los pongo en el chat, y vamos a recitarlos todos juntos. Esperen un segundo. El credo de los apóstoles es literalmente corto, no es muy largo. Ahí se los pongo, esperen un segundo. O si ya me digamos el que lo pusieron en el chat, no pasa nada. ¿Lo pusieron? Ok, ahí lo pongo. Espera que no me carga. Ahí está. Bien, los apóstoles, ahí lo pongo. Bueno, igual sirve para acá, lo pego y ya les sirve también a ustedes. O sea, la tarea que ustedes tienen ahora, después, yo después les voy a pasar esto, tipo el documento este, y lo pueden leer cuantas veces quieran, utilizar las diapositivas y utilizar el documento para dar clases, lo pueden hacer, no tienen que pedir permiso, así que tranquilos. Bien, vamos a leer el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles está en el chat, así que vamos a leerlos todos juntos. Avísenme cuando lo tengan, ¿sí? A ver. Bien. Si lo tienen, vamos a leerlo. Dice así. Creo en Dios Todopoderoso. Me despido, chicos. Debo alistarme para el servicio de hoy. Ok, ok. Dios te bendiga, Valeri. Después subo la clase así puedes verla. Así que, tranqui. Bien, vamos a leerlo. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese es el símbolo de los apóstoles, o credo de los apóstoles. Credo corto, pero fundamental, porque ya vemos exacto, católico universal. Fíjense que el credo de los apóstoles ya empieza a marcar una diferencia entre los herejes, con aquellos que negaban no solo la divinidad de Cristo, no solo que Cristo había sido concebido como una naturaleza humana, como pasaba con justamente en la primera carta de Juan, que decía, y la segunda carta de Juan, que negaban que Jesucristo había venido en un cuerpo humano. Así que ahora vamos a leer el otro, que es el credo de Niceno Constantinopolitano, que dice así, ahí se lo voy a pasar en el chat, así lo leemos todos juntos y podemos recitarlo. Ahí está. Bien. Muchas gracias, Riperius. Vamos a leerlo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Estos dos credos es la regula fidei, es la tradición que nosotros como cristianos tenemos y debemos de sentirnos orgullosos porque por medio de esta regla vamos a medir a los hermanos que se dicen ser hermanos para ver si son herejes o si son cristianos. Así que si alguien te viene y te dice, no, yo no creo que el Espíritu Santo sea una persona o que sea Dios. Ah, bueno, ya rompe el credo, bueno, eres un hereje. No, yo no creo en la resurrección final. Bueno, otro hereje. No creo que la iglesia sea santa, ni católica, ni apostólica. Bueno, otro hereje. Y así sucesivamente. Por eso está la regula fidei, para poder fijarnos si hay cristianos verdaderos dentro de nuestras congregaciones. No creo en hereje. Bien, hermanitos. Entonces, como conclusión, mi pastor dice que Jesús fue creado antes de la fundación del mundo. Ay, Reperius, reprende al diablo ya mismo. Que Dios se apiade y esperemos que se haya arrepentido. Pero bueno, si es creado no puede ser de la misma esencia que el Padre. Ah, ok. Sí, por lo que dice en Colosenses, ¿no? Exacto. Es más, y bueno, lo que él dice cuando introduce al primogénito en la creación. Yo te he engendrado hoy, yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Entonces aún tengo esperanza en que Dios le revele eso. Amén. Bien, hermanitos. Como conclusión del tema, vamos a decir lo siguiente. La sola escritura, entonces, exacto, católico o católica es universal. Y nosotros somos católicos porque pertenecemos a la Iglesia Universal. Eh, exacto, del griego católicos o católique. Cuando nosotros entonces de la sola escritura, vamos a fijarnos que entonces es lo siguiente. La sola escritura es, la Biblia es la máxima y única fuente infalible, pero que tiene otras fuentes de autoridad como la tradición, la razón, la experiencia y la intuición, que están sujetadas a la Biblia y que éstas nos ayudan en nuestro quehacer dogmático. Cuando nosotros hablamos de sola escritura, es un principio doble, normativo y interpretativo. Interpretativo en el sentido que nos ayuda a hacer ejercicio de hermenéutica, y normativo que regula nuestra conducta. Nosotros tenemos una tradición, que es la regula fidei, que es el credo niceno-constantinopolitano, y nosotros tenemos ese credo y no lo tenemos que desechar ni nada. Debemos de retenerlo y guardarlo y profesarlo. Como tarea, les voy a dejar que ustedes se aprendan al menos alguna parte del credo. En este caso, el credo niceno-constantinopolitano. Si se aprenden alguna parte del credo, como creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo invisible, de lo visible e invisible, basta. Pero al menos quiero que se aprendan algo del credo del credo niceno-constantinopolitano. Porque eso significa que al menos yo me sé algo. Es lo importante, porque es preferible saber algo que no saber nada
y ser barrido. Exacto. Son herejes. Exacto, bro. Bien, hermanitos. ¿Qué opinan de la clase? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Soy hereje. Espectacular. Como diría Iglesia, paso Raballo. Escuchando música. Uy. Música herética. Muy buena. Ahora podemos saber quiénes son los reales. Yo y mis amigos viendo quiénes son los reales entre nosotros. Vení, te voy a medir con la regula Fide. Ay. Yo pensando que la regula Fide es una regla literalmente. El campamento midiendo. Listo. Voy a recitar una parte sin ver. A ver. Listo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Y nuestro Señor, Dios, Dios de Dios, Dios de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso menos. A mí esa parte de Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, creado no engendrado, de la misma naturaleza del Padre, uff, me parece Me fascinante. confundí, me parece excelente. O sea, como que explota la cabeza, pero después no Sí, entiendes. Engendrar, la literal, palabra engendrado sí puedo entenderla bien, pero es que me gusta sinceramente. y que fue concebido en María la Virgen por medio de la obra del Espíritu Santo. Oigan, yo ¿Cómo? escuché, y hablando del día de hoy, es que yo escuché una predica, o sea, yo estaba así viendo reels y una persona está explicando el amor de Agape, era un pentecostal, y dijo, no, fue engendrado por el Espíritu Santo. Yo, Eh, no, se confundió, creo que se Me confundió. parece que el Espíritu Santo en sí no puede generar, pero está bien. No, yo creo que Deja- se confundió, quiso decir engendrado por el Padre, pero Exacto, yo creo que se confundió concebido. con encarnado del Espíritu Santo, yo creo que se confundió. Exacto. Concebido, exacto, concebido. Sí, Sí, deja de ya acabar. podemos dejar de grabar. Ahora vamos a orar, hermanitos. ¡No! ¡Sep!